¿Alguna vez has reflexionado sobre hasta dónde llega la influencia divina sobre el bien y el mal? Conocemos la omnipotencia de Dios, capaz de crear, curar, dar vida y resucitar a los muertos. Pero, ¿será que Él también puede enviar un espíritu engañoso para ilusionar a alguien hasta la muerte? ¿O será que Él puede endurecer el corazón de una persona o alterar su percepción de la realidad? Aunque muchos digan que no, la Biblia muestra claramente que Dios realizó actos tan asombrosos como enviar espíritus engañosos, volver locos a algunos, endurecer corazones, retirar el entendimiento de muchos e incluso alterar la percepción de la realidad, por increíble que parezca. Pero ¿cuáles serían los motivos ocultos de Dios para hacer tales cosas? En este video vamos a descubrirlo. Las razones son tan perfectas y justas que al conocerlas encontrarás un nuevo motivo para postrarte ante nuestro Creador y glorificarlo. Hoy vamos a revelar 7 maravillas que Dios puede realizar en tu mente. Primera maravilla: Dios puede alterar la manera en que vemos el mundo físico. Este es, sin duda, uno de los poderes menos conocidos y más impresionantes de Dios. La Biblia proporciona pruebas claras de que Dios puede cambiar en un instante la manera en que percibes el mundo físico a tu alrededor. ¿Has visto la película Matrix? Lo que estás a punto de escuchar es algo mucho más grandioso. Consideremos la historia de Eliseo y los sirios, descrita en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 23. En esa fascinante narrativa, un ejército de soldados sirios fue enviado para capturar al profeta Eliseo, quien debido a su íntima conexión con Dios, podía ver y escuchar todo lo que el rey de Siria discutía en secreto con sus generales y sus planes de ataque. El ejército sirio entonces rodeó la ciudad de Dotán, donde Eliseo estaba, para capturarlo. Pero mientras rodeaban la ciudad, el profeta hizo un pedido extraordinario a Dios, algo que, incluso en el siglo XXI, con toda nuestra tecnología, nos es difícil de comprender. Su pedido fue simple: te ruego, oh Señor, que ciegues a estos hombres. Y Dios los cegó conforme al pedido de Eliseo. ¿Qué significaba ese pedido? Era cambiar la percepción de la realidad de esos soldados para que no reconocieran al profeta, ni su voz, ni el lugar al que se dirigían. A continuación, el profeta Eliseo salió y habló con ellos, e increíblemente ninguno lo reconoció. Pero eso no terminó ahí. El profeta sabía que el poder de Dios iba mucho más allá. Entonces los guió directamente a la ciudad de Samaria, la capital de Israel en aquella época, y los llevó dentro de la ciudad sin que ellos supieran dónde estaban. Lo que los soldados estaban viendo y oyendo en ese momento es difícil de comprender. Lo cierto es que entraron sin saber en una ciudad enemiga, donde el ejército de Israel estaba listo para atacarlos y destruirlos. Pero, en ese momento, el profeta oró nuevamente: Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y se vieron en medio de Samaria. Por suerte para los soldados, estaban ante un hombre muy misericordioso y lleno del Espíritu Santo, y optó por no destruirlos, sino enviarlos de regreso a su ciudad con comida y agua. Imagínate el poder de Dios actuando de esa manera. Actualmente, muchas personas afirman haber sido salvadas de ladrones y criminales que pasaron a su lado sin percibir su presencia. ¿Crees que es coincidencia? Seguramente no. Pero si este poder de Dios ya te sorprende, el segundo te dejará sin palabras. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que nuestra esencia mental y espiritual pueda ser completamente renovada por Dios? Es verdaderamente impresionante pensar que, al volvernos a Cristo y depositar nuestra fe en Él, nos convertimos en nuevas criaturas, abandonando el viejo yo y abrazando una nueva vida. Si crees en el poder transformador de Dios, comenta: soy una nueva creación en Cristo. Deja ese comentario y estaré dando un corazón, reconociendo el poder de transformación en tu vida.
Ahora que ya comentaste, sigamos adelante. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para continuar acompañando nuestros videos inspiradores. Segundo, Dios puede despachar entidades malignas para engañar a las personas. Este es uno de los atributos más temibles de Dios, que nos obliga a arrodillarnos y reconocer su supremacía. Cuando Dios decreta algo, el cosmos entero necesita acatar su voz, que es tan potente y estruendosa como el rugido de las olas revueltas. Pero puedes preguntarte, siendo Dios una entidad de amor y compasión, ¿por qué enviaría un espíritu maléfico para engañarnos? La respuesta no es trivial, pero la narrativa documentada en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, del versículo 19 al 22, nos ayudará a comprender mejor esta cuestión. El rey Acab es uno de los monarcas más nefastos mencionados en la Biblia. Entre sus actos abominables están la institución de cultos paganos que incluían el sacrificio de niños, el asesinato de hombres justos e inocentes como Nabot, entre otros. Su maldad fue tal que fue nombrado el rey más perverso de Israel, conforme al primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 25. Su involucramiento en el homicidio del justo Nabot, relatado en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, le valió una condena definitiva por parte de Dios. Su sangre debería ser lamida por los perros en el mismo lugar donde Nabot fue apedreado, conforme a la sentencia divina. Acab, aunque religioso, consultaba a sus dioses por medio de sus profetas que le indicaban si debía ir a la guerra. Lo que Acab no sabía es que el mismo Dios a quien había desafiado con sus crímenes y su idolatría, controlaba a sus falsos profetas. Así, Dios organizó una asamblea en el cielo donde estaba presente todo el ejército celestial y Jehová cuestionó: ¿quién inducirá a Acab a subir y caer en Ramot de Galaad? Unos sugerían de una forma, otros de otra. En el versículo 21, un espíritu se presentó ante Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová preguntó: ¿de qué manera? El espíritu respondió: yo saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Dios dijo: tú inducirás y aún tendrás éxito. Ve, pues, y haz así. De hecho, ese espíritu de mentira engañó a los profetas, que a su vez engañaron a Acab, y la sentencia se cumplió de manera inequívoca. Acab murió desangrado en la batalla, y el carro donde murió fue lavado en el tanque de Samaria, así como sus armas, y los perros lamieron su sangre. ¿Comprendes las razones de Dios para actuar así? Pero este no es el único pasaje donde Dios envía fuerzas engañosas a los perversos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 11 al 13, es bastante explícito. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer en la verdad, se deleitaron en la injusticia. Debemos tener mucho cuidado en amar la mentira y seguir la injusticia. Ciertamente ninguno de nosotros querría tener a Dios como adversario. Pero si este poder ya te sorprendió, el próximo que estás a punto de descubrir hará que realmente te arrepies. Tercer poder. Dios puede influir en cualquier ser humano para que actúe conforme a su voluntad. Presta atención especial a esta capacidad divina, pues es frecuentemente mal interpretada por el mundo contemporáneo. Muchos cuestionan si de hecho poseemos autonomía, es decir, la habilidad de decidir por nosotros mismos nuestras acciones. La Biblia proporciona pruebas claras de que el ser humano tiene autonomía y que Dios no interfiere en esa libertad de elección individual. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, Dios afirma: hoy coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, por tanto, la vida, para que tú y tu descendencia vivan. Este versículo evidencia que Dios ofrece al hombre la oportunidad de optar entre el bien y el mal, lo que implica claramente en la existencia de la autonomía.
Sin embargo, es igualmente cierto que Dios puede hacer que cualquier persona acabe realizando su voluntad sin que eso implique una violación de su autonomía. De hecho, en Proverbios, capítulo 21, versículo 1, está escrito: Como cursos de agua, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo dirige hacia donde desea. Este versículo ilustra que así como Dios controla la dirección de los ríos, también tiene la capacidad de influir en el corazón de los líderes y la voluntad de los hombres para realizar sus propósitos. Pero ¿cómo puede Dios hacer eso? Los dos puntos anteriores ya nos dieron una idea de cómo eso es posible. Dios puede alterar la percepción de la realidad de alguien, puede enviar espíritus buenos y malos para persuadirnos en determinadas situaciones. Sin embargo, eso es solo el inicio. La historia del faraón y las plagas de Egipto, relatada en Éxodo, capítulos 5 al 14, es un ejemplo notable de cómo Dios puede hacer que cualquier persona, no importa cuán obstinada sea, ejecute lo que Él ordena. En esa narrativa, Dios utilizó diversos métodos como fenómenos impresionantes, plagas, granizo, oscuridad e incluso un ángel destructor, para hacer que el faraón liberara a su pueblo, Israel, que estaba esclavizado hace muchos años. El texto muestra claramente que Dios siempre ofrece oportunidades a los malvados antes de emplear su formidable poder sobre ellos. Sin embargo, en esta historia queda evidente que una vez que Dios decide hacer que alguien realice algo, es imposible resistir. Así como el faraón no pudo resistir al poder divino y acabó expulsando al pueblo de Israel de sus tierras. ¿Puedes percibir este magnífico poder de Dios? El poder de Dios es tan inmenso que no necesita violar la autonomía de nadie. Su mera influencia sobre el mundo físico y espiritual es suficiente para colocar a cualquier persona en circunstancias y contextos tales que se vea compelida a hacer lo que Dios decretó, sin que pueda evitarlo. Claro, es importante aclarar que la voluntad de Dios no es que pequemos. Su deseo es siempre que hagamos lo que es agradable y correcto a sus ojos. Ahora, esta visión extraordinaria del poder divino nos lleva a la inevitable cuestión: ¿Dios puede hacer que todos alcancen el cielo? Esta pregunta será mejor explorada en nuestro último punto sobre el poder maravilloso de Dios. Prosigamos. Cuarto poder. Dios puede conceder a ti cualquier talento de forma instantánea. Esta es una de las revelaciones más impresionantes sobre el poder de Dios, que puede revolucionar nuestra comprensión sobre cómo funciona el aprendizaje. Sabemos por vivencia que dominar cualquier disciplina es un proceso que exige mucho tiempo. Desarrollar cualquier habilidad, sea un arte, como gestionar recursos o dominar una lengua, requiere tiempo y empeño. Sin embargo, en la Biblia, Dios demuestra que Él puede, en un único momento, llenar a cualquier persona con todo el conocimiento o habilidad deseada. ¿Cómo Dios realiza eso? No sabemos con certeza, pero en la Biblia existen 3 ejemplos claros de este poder divino. El primero es Bezalel, el israelita. En Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 3, se menciona que Dios espontáneamente dotó a este hombre de sabiduría, discernimiento y conocimiento en todas las formas de arte y trabajo manual, para que pudiera contribuir en la construcción del tabernáculo. El segundo ejemplo notable es el de Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 30, se menciona que Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia excepcionales, así como una comprensión vasta y profunda de todas las cosas. Salomón se hizo famoso por su sabiduría, evidenciada en su juicio equitativo, en el célebre caso de las 2 mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Y el tercer ejemplo, absolutamente convincente, es el de Pentecostés, registrado en Hechos, capítulo 2, donde se afirma claramente que Dios dotó a un grupo de 120 personas con la capacidad de hablar en lenguas extranjeras desconocidas.
La prueba de que realmente hablaban esos idiomas era la presencia de extranjeros de todo el mundo que habían llegado para celebrar la famosa fiesta judía de Pentecostés. Todos ellos atestiguaron, conforme al versículo 8, que oían sus idiomas nativos siendo hablados. Esto nos anima a pedir en oración a Dios que nos conceda esas habilidades. Pero antes de orar, debes entender que Dios probablemente nunca hará esto de forma arbitraria. Si Dios decide agraciar a alguien con una habilidad especial, es para que lo exalte y glorifique a través de sus dones y talentos. Por lo tanto, si deseas servir a Dios de todo corazón en la fe de Cristo, seguramente Él te agraciará con algunas de sus muchas habilidades especiales. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, se listan algunos de esos dones, así como en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Te invito a revisar esas listas, son dones verdaderamente especiales. Quinto poder. Dios puede restringir la capacidad humana para entender cualquier cosa. Tras conocer los poderes anteriores, este quizás no te impresione tanto, pero la verdad es que esta capacidad divina debería maravillarnos. Así como Dios puede llenar a una persona con conocimiento en un abrir y cerrar de ojos, también puede bloquear su entendimiento, incluso si esa persona se dedica a comprenderlo. ¿Por qué Dios haría eso? Se trata simplemente de su supremacía, pero también de su plan divino de juicio sobre la tierra. Observemos dos casos. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4, se menciona sobre el pueblo de Israel. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. En este primer ejemplo, Dios no había concedido al pueblo de Israel la capacidad de comprender todas las maravillas que realizó en el desierto y en Egipto. La razón es simplemente su supremacía. El entendimiento divino sería concedido en la medida en que el pueblo de Israel obedeciera todo lo que Dios les había ordenado. Observemos un segundo caso. Se refiere a los líderes judíos en los tiempos de Jesús. Estaban distorsionando la ley de Dios y adaptándola para su propia conveniencia, utilizándola para acumular riquezas, engañando a los pobres del pueblo y a los verdaderos adoradores. Así, Jesús optó por no transmitirles directamente su mensaje, sino en enigmas o parábolas para que no pudieran entender su mensaje. Esto está registrado en Mateo, capítulo 13, versículo 13. Sin embargo, esto fue solo la realización de una antigua profecía registrada en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 10, donde Dios había decretado que al pueblo de Israel le fuera vedado su entendimiento para que no comprendieran la ley de Dios ni pudieran arrepentirse de sus pecados. Un juicio extraño e impresionante que demuestra que la palabra de Dios no es algo con lo que podamos jugar ni utilizarla a nuestro antojo. Dios es el Señor del conocimiento y del entendimiento y puede concederlo a quien Él desee o retirarlo de quien desee, pero sus decisiones siempre estarán basadas en nuestras acciones y en su perfecta supremacía y justicia. Vamos a explorar los dos últimos poderes divinos para finalizar nuestro entendimiento sobre este tema. Sexto, poder divino sobre nuestra mente. Dios puede hacer que perdamos nuestro razonamiento lógico en un abrir y cerrar de ojos. Este es el poder más peculiar de todos los que hemos analizado, pero es un tema que merece ser discutido. Nadie querría pasar por tal experiencia. Sabemos que las personas pueden perder la cordura por diversas razones: depresión, estrés, traumas, abuso de medicamentos y sustancias. Sin embargo, la Biblia nos revela claramente que Dios también puede llevar a una persona a enloquecer y perder su razonamiento lógico instantáneamente. ¿Cuál es el motivo? Nuevamente, la impiedad, la arrogancia y la injusticia son los factores comunes en esos actos destructivos divinos. El ejemplo más claro es el del rey Nabucodonosor, que en un momento
Perdió su razonamiento lógico y fue transformado en una mera bestia del campo. La narrativa impactante está documentada en Daniel, capítulo 5, versículo 29, e ilustra cómo la arrogancia y la prepotencia del rey Nabucodonosor lo llevaron a ser transformado en un simple animal irracional que comía hierba como los bueyes. Pero al contrario de lo que muchos imaginan, Dios no había retirado nada de Nabucodonosor. Él simplemente reclamó algo que le pertenecía por derecho de creación. Dios es el creador de la sabiduría y la cordura y puede retirarlas cuando lo desee. Afortunadamente para este obstinado rey, era solo una prueba para que volviera su corazón a Dios. Al final de ese periodo, el rey Nabucodonosor acabó arrepintiéndose de su pecado y proclamando con su voz que Dios es el soberano rey sobre toda la tierra y actúa conforme desea. ¡Qué inmenso y sabio es nuestro Dios, digno de toda alabanza, gloria y poder! Finalmente llegamos al poder divino con el que completaremos este espléndido retrato de la autoridad divina sobre la tierra. Séptimo poder divino. Dios puede alterar nuestra esencia mental y espiritual. Este es, sin duda, el poder más majestuoso de Dios. La Biblia nos ofrece un testimonio claro de que Dios puede transformar nuestra esencia y hacernos nuevas criaturas al volvernos a Cristo y depositar nuestra fe en Él. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 está escrito: Así, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo antiguo ya pasó, he aquí todo se ha hecho nuevo. Este versículo nos enseña que al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y seguir sus caminos con devoción, pasamos por una renovación espiritual y nos convertimos en una nueva creación, abandonando nuestra antigua naturaleza y siendo rejuvenecidos en Cristo. Pero ¿por qué es necesario que nuestra naturaleza íntima sea renovada? Porque es la única manera de poder entrar en el reino de Dios. Esta verdad fue elucidada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Jesús respondió: en verdad te digo que, si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. El aspecto maravilloso de este poder es que no solo nos capacita para entrar en el reino de Dios, sino que transforma completamente nuestra manera de pensar y percibir el mundo a nuestro alrededor. Millones de testimonios alrededor del mundo afirman haber experimentado un cambio radical en su manera de encarar la vida. Lo que antes valoraban, el pecado y la falsedad, ahora lo detestan como si fueran su mayor enemigo. La justicia y la verdad, que antes repudiaban, ahora son su modo de vida. ¿Recuerdas el caso de Eliseo, cuando Dios alteró la percepción del mundo real de todos sus adversarios? Algo bastante similar ocurre cuando Cristo entra en nuestra vida y se convierte en nuestro Señor. Nuestra percepción del mundo moral y espiritual es completamente transformada, haciéndonos amar todo lo que Dios ama y repudiar lo que Él repudia. Este es entonces el verdadero poder de Dios y de la sangre de Cristo. ¿Por qué Dios no hace que todos entren en el cielo? Porque en el cielo nada corrompido o deteriorado entrará. Solo una naturaleza transformada y renovada por el Espíritu Santo, que es concedido a aquellos que siguen fielmente a Cristo y andan en la verdad, experimentará la vida eterna. Por lo tanto, la elección humana continúa siendo el factor decisivo en este aspecto. ¿Qué estás esperando para volverte a Cristo y comenzar a seguirlo devotamente como tu Señor y Salvador? Al llegar al final de este video inspirador, quiero agradecerte por haber dedicado tu tiempo a nuestro contenido. Si estas palabras tocaron tu corazón y estás buscando siempre ir más allá, ya sea en la vida personal, éxito profesional o en el camino espiritual, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Comenta hasta el final,
para mostrarme que eres una persona verdaderamente persistente y dedicada, detrás del éxito y de la verdadera libertad financiera y espiritual. Y como forma de expresar mi agradecimiento, daré un corazón a tu comentario como un reconocimiento especial. Ahora, en la pantalla, verás 2 de mis recomendaciones de videos. Elige uno para ver y continúa este viaje de aprendizaje y transformación ahora mismo. Hasta pronto.